Iglesia Cristiana, UNC, Ottawa. Entonces estamos ¿a dónde? Estamos en Juan y nuestra hermana Natalia abordó rápidamente, ¿verdad? Pero nosotros vamos a tratar de indagar más en el capítulo 6 del 60 al 71. Juan 6, 60 al 71. Y cuando usted lo tenga, si puede responder con un amén, así es. Si los que podamos ponernos de pie, le invito a que lo haga. Si usted no puede, tranquilo, manténgase sentado. Y ahora vamos a leer esta porción de la palabra, Juan 6, 60 al 71. ¿Lo tenemos? Sí, amén, amén. Vamos a leerlo. Entonces nos dice así que al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues ¿qué si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? ¿Y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Amén. Vamos a entregar este momento en las manos del Señor. Bendito Dios. En el poderoso nombre de Jesús estamos aquí reunidos, este pequeño grupo de tus hijos, queriendo escudriñar las Escrituras, queriendo ser alimentados por ellas, enseñados por ella. Por eso le pedimos en este momento que usted sea el que esté dirigiendo mi mente y mis palabras. Que usted tome el control, Señor, de este momento. Se le entregamos a usted porque queremos escucharlo a usted. Padre bendito, yo soy falible, soy pecador, Señor, pero me dispongo en sus manos, Señor, para que usted me ilumine y así podamos ser bendecidos todos. Padre, sé tú bendiciéndonos en esta mañana a través de su palabra. Abre nuestro corazón, nuestra mente, Señor, y que su palabra pueda hablarnos hoy. Bendito Dios, este es nuestro deseo, Señor. Y sabemos que es de Dios. Y sabemos que su palabra es vida. Aliméntanos en esta mañana. Se lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Amén. Podemos sentarnos. Recordamos, ¿verdad?, el contexto de esto que hemos leído, ¿verdad?, donde Jesucristo hizo ese gran milagro de multiplicar 5 panes y 2 peces. Y la gente se estaba acumulando, estaba ganando, era popular y estaban cansados. El Señor Jesús había mandado a sus discípulos a ir a predicar el Evangelio, a sanar los enfermos, iban, venían y había bastante movimiento y estaban cansados y por eso les dice vamos a descansar un rato. Pero mientras ellos quieren hacer eso, la gente se amontona y Jesús dice que los ve y como que tiene misericordia, dice que eran como ovejas sin pastor. Entonces Él comienza a enseñarles y avanzado el tiempo llega el hambre obviamente y ahí es donde el Señor les dice qué vamos a hacer con esta gente, denle de comer y los discípulos dicen, oye, pero ni X cantidad de dinero, se recuerdan que era como 6 meses de salario, es suficiente para darle ni un aperitivo. ¿Se dice aperitivo? ¿Sí?
a toda esta multitud y llega ese muchacho, ¿verdad? Y ora al Señor por esos alimentos. Alimentos, recuerden que el pan de cebada no era lo mejor, ¿verdad? Era lo más barato, la comida del pan del pobre y se multiplica eso, ¿verdad? Y la gente, wow, ¿qué pasó? ¿Qué fue la reacción? ¿Qué provocó en la gente? Que la gente quiso, ¿qué? Hacerlo rey a la fuerza, ¿se acuerdan? Ellos querían a la fuerza proclamarlo rey. ¿Qué hizo el Señor? Sabiendo eso, dice que se aparta, ¿verdad? Y manda a sus discípulos a cruzar el río o el mar. Entonces la gente se despierta y ve que no están y lo buscan. Y Él comienza a hablarle y comienza a confrontarlos. En sí, les comienza a predicar el Evangelio. Y Jesús comienza a revelar las intenciones de su corazón, ¿verdad? Él comienza a hablarles que ellos lo buscaban por las razones incorrectas, que ellos lo buscaban porque Él multiplicó los panes y los peces. Y de ese punto dice, ustedes comieron ese pan y por ese pan natural me están buscando, pero yo soy el pan de vida. Y comienza a hablar de eso, que yo vengo del cielo. Y la gente dice, pero Moisés hizo caer pan del cielo y nos dio de comer. ¿Y qué señal haces tú? Imagínense, o sea, viene de ser una gran señal. ¿Qué señal haces tú para que te creamos? O sea, tú lo hiciste una vez. Moisés era semejante milagro por tantos días. Bien, y el Señor les comienza a hablar y a hablar. Y dice que ¿al oír qué? En el verso 59 dice que estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Él comenzó a enseñarles y en esa enseñanza es donde nuestra hermana Natalia enseñó y predicó. Entonces dice al oír qué? Estas enseñanzas de que era el pan, que tenían que comer su carne, su sangre. Al oír esas cosas, ¿qué pasó? Que muchos de sus discípulos, y mire que usa la palabra discípulo. ¿Qué es un discípulo? Un seguidor de Jesucristo, alguien que quiere aprender de Jesucristo. ¿Qué dijeron? Que dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Le quiero leer ese verso 60 en dos otras versiones. En la Nueva Versión Internacional dice el verso 60, al escucharlo, muchos de sus discípulos exclamaron, esta enseñanza es muy difícil. ¿Quién puede aceptarla? En otra versión dice, en el mismo verso 60, dice, cuando muchos de los seguidores de Jesús le oyeron enseñar esto, dijeron, esto que dices es muy difícil de aceptar. ¿Quién puede estar de acuerdo contigo? O sea, cuando dice dura esta palabra, cuando ellos dicen dura esta palabra, ¿quién la puede oír? Eso es lo que significa. O sea, es difícil de aceptar lo que tú estás diciendo. Es difícil. ¿Quién puede aceptar esa enseñanza? Y dice en el verso 60 que sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Ofende es la palabra griega escandalizo, como de escandalizarse. Escandalizo significa hacer tropezar, escandalizar. Era un tropiezo, tropezaban sobre esa enseñanza. Ahora, hay diferentes maneras tal vez de entender qué los hizo tropezar. Y vamos a abordar los diferentes puntos que tal vez, ¿qué entendieron ellos? ¿Qué entendió la gente de las enseñanzas? Y de todas esas podemos extraer algo bueno. Tal vez ellos entendieron literalmente la enseñanza de Jesús acerca de comer literalmente su sangre y beber literalmente comer literalmente su carne y beber literalmente su sangre. ¿Por qué podemos tal vez llegar a esa conclusión? Por lo que dice en el verso 63. Jesús les dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. O sea, cuando habla de carne, tal vez aquí se está refiriendo a que ellos pensaban que literalmente les está diciendo, van a comer mi carne. Es probable, ¿verdad? Que ellos estaban pensando o vieron eso literal. Es probable. Algunos piensan que no es tanto
que pensaban que literalmente ellos creían eso. Más bien ellos entendían que lo que estaba diciendo, que Él iba a morir, que ellos tenían que aceptar su sacrificio. Y a la final lo que estaban rechazando o lo que estaban diciendo que es duro era el Evangelio. Porque eso es lo que les estaba diciendo. Jesús les estaba diciendo, de nada sirve la carne. Ahora, hay un versículo en Gálatas 5:11. No, perdón, no es Gálatas. ¿Dónde está? Lo tengo aquí. En Gálatas 3:1. En Gálatas 3:1, el autor habla de la carne. Habla que los Gálatas comenzaron en el espíritu, pero terminaron en la carne. Y se estaba refiriendo ¿a qué? A las obras del judaísmo que pensaban que por fe, que por obras, iban a ser salvos. Se lo voy a leer, Gálatas 3:1 en adelante. Les dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Y Jesús les estaba predicando la verdad. Vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente y entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la... ¿Y qué significa ahí carne entonces? Las obras de la ley. ¿Me doy a entender? Cuando él dice, ahora vais a acabar por la carne. ¿Por qué? Porque ellos querían alcanzar la salvación por la carne, o sea, naturalmente, por un esfuerzo natural. ¿Entendemos eso? Entonces, es probable que cuando él dice, ¿verdad? Él está hablando de comer mi carne. Ellos estaban entendiendo que ustedes no van a poder salvarse. Yo los voy a salvar. Jesús o el Evangelio confronta a la gente porque los hace inútiles. Nos hace inútiles. Y por eso es difícil a veces de aceptar el Evangelio. Porque tienes que reconocer que eres inútil. Que somos inútiles para salvarnos. ¿Me entiendes? Nos confronta y nos pone en una situación donde no podemos lograrlo, debemos de aceptar. ¿A cuánto les gusta ese sentimiento? Que no puedes hacer algo importante y que te sientes impotente. Es un sentimiento no agradable. Por lo tanto, me cambié el curso, pero voy a retomar en la idea que estaba. Entonces, no sé necesariamente es que solamente literal, vamos a comer tu carne y tu sangre, nos ofende eso, es un tropiezo. Tal vez no era tanto eso. ¿Por qué también digo eso? Porque, ¿qué dice Pedro? En la respuesta de Pedro, en el verso 68, dice, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo. Su respuesta da a entender que ellos sí habían creído. Jesús dice, ustedes no creen. En otras palabras, recuerden el contexto. Ellos quisieron hacerlo rey. Y este rey se está presentando como alguien que va a morir. Se le está presentando como... Les está confrontando, ustedes me quieren hacer rey por estas razones, pero yo soy ese pan, o sea, no es espiritual, no es natural. Yo no les vengo a dar algo natural, yo les vengo a dar vida eterna. Sin mí no puede, o sea, fuera de mí nada. Entonces eso destruía su imagen del Mesías. Amén. Destruía la imagen que ellos tenían del Mesías, que ellos querían. Entonces ellos no querían aceptar ese Mesías. No querían a alguien que los bendijera en lo natural. Querían un rey que los hiciera, que les proveyera todas sus necesidades naturales.
Podemos ir, por ejemplo, a Juan 13:34, Juan 12:34. Ahí donde Jesús anuncia su muerte y dice que cuando Él está anunciando, o en el verso 34 dice que le respondió a la gente, que la gente le respondió a Jesús cuando Él está anunciando que Él va a morir, ¿verdad? Miren lo que le responde la gente. Nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús les dijo, aún por un poco está esta luz, y comienza a hablar. Quiero que saltemos al 37. Dice que estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en Él. Y eso es lo que Jesús les confronta en lo que estamos leyendo. En el verso 364, en el capítulo 6, pero hay algunos de vosotros que no creen. ¿Me doy a entender? Por lo tanto, es probable que lo que no creían era que Él era o no querían aceptar un Mesías como Él se estaba presentando. Amén. No querían ese tipo de Mesías. Ellos entendían que el Mesías, ¿cuál era la comprensión del Mesías para ellos? Un rey real. Real. Y Él dice, a la final yo voy a morir por sus pecados. ¿Me entiende? También, por ejemplo, en 1 Corintios 1:21 dice, pues, ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoce a Dios mediante la sabiduría, agrada a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales. ¿No es eso lo que le están pidiendo ahí? ¿Qué señal? Danos una señal para que creamos que tú eres el Mesías. Los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero. ¿Se acuerdan lo que significa os ofende? Es un tropiezo. Entonces, para ellos era tropezadero que el Mesías muriera. En Corintios les dice, porque los judíos piden señales, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios, sabiduría de Dios. Entonces es muy probable que lo que les hacía tropezar justamente era ese Cristo que iba a ser un Mesías crucificado. Es probable que sea eso. Por eso es que cuando Pedro dice, pero tú eres, nosotros hemos querido que tú eres el Mesías. O sea, tenemos que aceptarte como tú eres, porque tú eres el que Dios me dio. Y los otros no querían aceptarlo como Mesías, porque no cuadraba como ellos querían ser o querían que el Mesías fuera. En Gálatas 5:11 también Pablo está diciendo aquí, y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, la ley, la circuncisión es a ser aceptado por Dios por algo que hice. La circuncisión era, si tú te circuncidabas, entrabas a ser parte de la familia de Dios, por obra humana. Si yo aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. El evangelio para muchos es un tropiezo. Y para esta gente lo fue. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? ¿Qué fue lo que enseñó? Él enseñó que Él era superior a Moisés. Él enseñó que había una sola forma que Dios iba a salvar a la gente, y no era por la obra de la ley. Él enseñó que Él era el pan que bajó del cielo. Y Él enseñó que era necesario tomar parte de ese sacrificio y hacerlo suyo para obtener el perdón de pecados. Jesús también les dice
el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Acuérdese que la carne puede haber sido la obra. Las obras de la ley, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Dios no nos viene a dar algo natural, nos viene a dar algo espiritual. Él nos viene a saciar espiritualmente. Muchas veces la gente rechaza a Jesucristo porque quiere ser saciado en lo natural. Eso es lo que buscan, lo natural. ¿Cuántas veces tal vez no ha usted escuchado? No, si yo estoy bien, si yo trabajo, yo hago, yo soy bueno, todo lo envuelve a lo natural y no reconocen la necesidad espiritual. No, si yo soy bueno, o sea, están diciendo, no, yo no necesito llenarme del sacrificio de Jesucristo, yo soy bueno. No, nosotros somos hijos de Abraham. Nosotros guardamos la ley, nosotros guardamos la circuncisión, dándonos un rey que nos va a dar pan, nos va a dar esto, nos va a dar lo otro. Y cuando Jesús les presenta el Evangelio, dicen, es difícil aceptar lo que tú nos estás ofreciendo. Ahora, el Evangelio, hermanos, siempre va a ser de tropiezo. Aquí lo está diciendo claramente. Dícese aquí, en lo que yo leí, ¿dónde estaba? Donde Pablo está diciendo, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Lo perdí. Gálatas 5. Gálatas 5:11 dice que él por predicar el Evangelio, ¿qué sufría? Persecución. Y si él no predica eso, entonces se ha quitado el tropiezo de la cruz. Es una verdad difícil y debemos de entenderla y estar listos a eso. El Evangelio va a hacer que la gente tropiece. El Evangelio hace que la gente tropiece. Y quiero decir algo con esto. Aquí podemos ver que la gente tropezó, sí o no. Pero Jesucristo no se detuvo en anunciar el Evangelio. A veces, humanamente hablando, uno no quiere hacer tropezar a la gente. Y eso nos puede empujar a no predicar el Evangelio 100% porque tenemos temor de que la gente nos rechace, que la gente tropiece y rechace a Jesucristo. No queremos que lo rechacen, pero el Evangelio tiene que ser predicado tal y como es. Tal y como es. Esta gente comenzó a seguirlo, ¿cierto? Y Jesús, ya que los tiene ahí, les anuncia el Evangelio. Quiero decir lo siguiente, ¿verdad? Esto es lo que Dios ministraba en mi corazón. Está bien usar formas de querer atraer a la gente. Está bien querer usar estrategias, pero que la finalidad de esa estrategia es, en un punto, tenerlos para que haya una oportunidad de predicarles el Evangelio. Porque si no, caemos en el peligro de querer mantenerlos. Solo mantenerlos, y no queremos que se vayan. Y no queremos que se vayan, esa es la verdad, no queremos. Pero la finalidad de la iglesia es predicar el Evangelio. ¿Me entiende? Con amor. Pero, ¿qué es el Evangelio? Predicarles que Jesucristo murió por sus pecados, que ellos son pecadores, que necesitan un Salvador, necesitan arrepentirse. Pero eso de sencillo va a ofender a muchos. Pero hay que decirlo. A veces, tal vez por querer mantener una amistad o un familiar y vemos que comienza a acercarse a Dios y nos gusta y no queremos que deje eso, pero tiene que llegar el punto donde uno va a presentarle realmente el Evangelio. Amén. Y no nos sorprendamos si algunos de los nuestros, amigos quienes sea, van a reaccionar como ellos. Amén. Usted, mire, a mí me impacta lo siguiente cuando leo esto, de verdad que es algo. ¿Quién era el predicador ahí? Jesucristo.
La palabra misma. El mismo Jesús, Dios hecho hombre. Y esa gente no, fue difícil aceptarlo. Imagínense, ¿quién somos usted y yo comparado a Jesucristo? ¿Qué predicador mayor que Jesús mismo? Y el predicador de los predicadores, la palabra misma, sabiendo que sí, los bendijo, les dio multiplicó los panes y los peces, tuvo misericordia, eran ovejas sin pastor, pero él, el predicador más grande, llegó el momento en confrontarlos y decir, ustedes tienen que seguirme. Y yo les ofrezco, yo soy el pan, tienes que comerme, tienes que aceptar mi sacrificio, tienes que reconocer que tu religión no te salva, tienes que reconocer que tu obra no te salva, que tú no eres suficiente, que tu obra son como trapos de inmundicia, tienes que aceptar eso para aceptar mi sacrificio. No se puede aceptar el sacrificio de Jesús y seguir pensando que yo soy bueno, que yo voy al cielo porque yo hago. No, tienes que llegar al punto donde te humillas para aceptarlo. Y me impacta de verdad que digo, Dios mío, era Jesucristo predicando. Era Jesucristo. Y Él le presenta el Evangelio y ellos no lo aceptan. Llega un punto donde la gente puede seguir, puede venir, pero el Evangelio tiene que ser predicado. Es lindo cuando la gente comienza a aprender a orar, y uno los instruye a orar, a buscar a Dios, y pueden ver la mano de Dios. Pero en un momento tienes que decirle, ¿sabes qué? Si tú no aceptas a Jesucristo, tú vas a ser como estas personas. Hay una vez un muchacho que siempre me llama, mucho tiempo prácticamente era como un pequeño discípulo. Me seguía, venía a nuestra casa y lo influenciábamos y yo siempre le hablaba y mantuvimos esa amistad y él me llama, pero a cada vez que él me llama, yo le doy el consejo que él me está pidiendo, le pregunto cómo te está yendo, si tiene algo le digo, wow, qué bendición, que estoy contento por ti. Y en su problema, yo le trato de dar el mejor consejo, pero siempre le recuerdo, mira, el consejo que yo te puedo dar te puede ayudar, pero tu problema mayor es que tú necesitas al Señor Jesucristo. Y yo se lo he dicho muy claramente, y a cada vez que tú me vas a pedir un consejo, yo siempre te voy a recordar que si tú sigues así, tú puedes llamarme todas las veces que tú quieras y tú puedes tomar los consejos que yo te diga y te pueden sacar del problema, te pueden ayudar. Pero hermano, si tú no te rindes a Cristo, ese es el mayor problema. Y yo siempre te lo voy a decir. Mientras tú me sigas llamando, yo siempre te lo voy a decir. Entonces, no solo le indico las buenas cosas, no solo le indico, ora, pida a Dios. No, le indico que si tú me estás pidiendo, estás como estas personas, no se lo digo directamente, pero se lo doy a entender. Le muestro la necesidad de su corazón. Con amor se lo hago, pero se lo digo igual. Se lo digo igual. Y cada vez que me llama, cada vez le digo, hermanito, mira, ¿qué va a pasar si hoy te mueres? Todos los consejos que yo te dé los vas a tomar, pero tú vas a ir frustrado. Tú vas a tener ese problema en tu corazón toda tu vida. Y tú ves injusticia, tú ves esto, tú ves lo otro. Pero si Jesús estuviera en tu corazón, tu vida cambiaría, tu manera de ver la vida cambiaría, la injusticia persistiría, pero tú ya no te va a hundir esa injusticia porque Jesucristo te va a ayudar a ver más allá de eso. Si tu problema es tu corazón que no está renovado, tu corazón necesita arrepentimiento y al Señor Jesucristo. ¿Por qué digo esto? Porque esto es una gran lección de parte del Señor Jesús para usted y para mí.
Al final, hermanos, no es solo de enseñarle a la gente el buscar a Dios. Porque buscar a Dios, ¿qué es buscar a Dios? ¿Qué es? ¿Qué es la voluntad del Padre? ¿Sabe cuál es? Que la gente conozca a Jesucristo. Eso es buscar a Dios. Porque Dios nadie lo ha visto. Y buscar a Dios solo se hace a través de Jesucristo. Nadie llega al Padre si no es por Jesucristo. Entonces la gente tiene que llegar a entender que Jesucristo es el Salvador y tienen que aceptarlo. Mire, también les dice en Juan 6:62, cuando esto se ofende, dice, pues que si veres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. O sea, Él dijo, yo soy el pan que desciendo, y eso les escandaliza. Imagínense cuando ustedes me vean subir al cielo. Los discípulos lo vieron, ellos fueron testigos cuando Él subió al cielo. O sea, yo no estoy hablando por hablar, yo soy aquel pan que descendió. Yo literalmente descendí del cielo. Esto los sorprende. Imagínense cuando me vean subir. Cuando me vean subir al cielo. En el verso 64 también nos habla algo bien interesante. ¿Qué dice el verso 64? Exactamente. Hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién la había de entregar. Acuérdense, la Biblia los describe como discípulos. O sea, gente, en una versión que leí dice seguidores de Jesús. ¿Te estaban siguiendo a Jesús o no? O sea, vieron hacerle el milagro, vieron que ya no estaba. ¿Dónde está? Vamos a buscarlo. O sea, hay gente que puede buscar. Por eso es cuando le decimos, tenés que conocer a Dios, tienes que buscar de Dios, ¿no? Busca de Dios. Pero ¿qué es buscar de Dios? Uno tiene que explicarle a la gente. ¿Qué es ¿Ellos estaban buscando a Dios? ¿Estaban buscando a Jesús, sí o no? ¿Pero creían? ¿Me doy a entender? No nos podemos limitar con decir, busca de Dios, busca de Dios. La gente no entiende lo que es buscar de Dios. ¿Me entiende? No entiende lo que es buscar a Dios. Algunos de vosotros no creen. Oye, miren, Jesús conoce las intenciones del corazón. Aunque la gente lo busque, Él sabe si creemos o no creemos. Nadie puede engañarlo. Nadie. Es confrontativo eso. Yo espero, y aquí, imagínense Jesús aquí. Imagínense esta palabra, yo no soy yo, no piensen que yo estoy diciendo que yo soy Jesús. Jesús dice que si 2 o 3 nos reunimos en su nombre, Él está en medio nuestro. Y abrimos la palabra y leemos. Y Jesús nos está diciendo, tal vez algunos de nosotros, Él sabe. Yo estoy incluido en ese paquete. Dice, yo sé quiénes de ustedes, incluyéndome a mí, no creen. A la final, Jesús lo sabe. Jesús lo sabe. Y Él nos habla hoy a usted y a mí. Podemos buscarlo como esta gente, pero no creer. Hermana Natalia lo explicaba de una forma interesante. Creer es depositar toda tu confianza en Él. Toda. Todo. No solo confío que tú me vas a proveer pan. Confío que tú vas a responder a mi oración. Confío que tú vas a arreglar mi matrimonio. Confío que tú me vas a sacar del problema. No. Confío que tú me vas a salvar porque yo soy incapaz de salvarme. Confío
que tú eres el Salvador y yo soy un trapo de inmundicia. Y confío que tu sacrificio va a ser que tú me vas a limpiar. Amén. Es confrontativo para todos nosotros. Él sabe quién cree y quién no cree. Él sabe quién busca, pero no solo busca, sino aquel que cree. Yo puedo tener una apariencia de piedad, pero en lo interior puedo tener un corazón no convertido. Yo puedo decir gloria a Dios, yo puedo hasta predicar. Puedo levantar mis manos, usted me puede ver alabar a Dios, pero Jesús sabe con qué intenciones lo busco y si le busco por las verdaderas razones. Hay algo también que es interesante que me cuestionaba, ¿cómo se entiende esto? Y es el verso 65. En el verso 65 dice que dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. No voy a entrar en el debate un poco más complicado, pero vamos a tratar de entender un poco. Aquí, cuando dice esto, hay algunos que van a pensar que, porque dice, nadie puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Entonces, unos podrán llegar a la conclusión de que es el Padre que dice, sí, yo te lo doy a ti, yo te lo doy a ti, yo te lo doy a ti. Si el Padre no lo hace, nadie puede llegar a Jesús. Lo que sería, Dios escoge quiénes son salvos y quiénes no son salvos. Y aquí te van a decir, aquí lo dice muy claramente, si el Padre no lo da, no puedes venir a Él. Jesús lo está diciendo, os he dicho, ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Volvamos atrás, volví al verso 44 hasta el 47, porque ahí es donde Él lo dice, en su discurso, en su enseñanza. Dice en el 44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. En el 45, escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí, tiene vida eterna. Ahora, esta es mi reflexión. Y voy a poner otros versículos para apoyar lo que yo entiendo de esto. Me es difícil a mí creer que Dios escoge a algunos y Dios desecha a otros. ¿Por qué? Por ejemplo, en Mateo 23, 37, se lo voy a leer rápidamente, en Mateo 23, 37, Jesús está diciendo a los judíos, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos? Él está diciendo que él tenía la voluntad de juntar a sus hijos. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas? Pero dice, y no quisiste. Él quería atraerlos a él, ¿o no? Él quería juntarlos como una gallina quiere atraer a sus polluelos hacia ella para protegerlos. Él quería. Pero dice que ellos no quisieron. Entonces, cuando yo leo la Biblia y la Biblia me dice que Él no quiere que nadie perezca, más que todos procedan al arrepentimiento, yo entiendo que Dios quiere atraer, que Dios siempre ha buscado. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuál es la condenación? Dice que Él no vino a condenar, sino a salvar. El punto de Jesús venir no era, vengo para condenarlos. No, vengo para salvarlos. Y dice claramente, ¿cuál es la condenación? El no aceptar esa salvación. Él no viene a condenar, Él viene a salvar. Pero si tú no lo aceptas,
Pues ¿qué te queda? Condenación. No porque Él vino a condenar, sino porque tú le estás rechazando. No es, me estoy hundiendo. Viene alguien y me tira un salvavidas. ¿Viene a hundirme, a matarme? No, viene a salvarme. Pero si no acepto el salvavidas, ¿qué me queda? Hundirme. Hundirme. Esa es la condenación que Él viene a dar. Él viene a traer a la gente a hacer. Pero como la gente no quiere, ¿qué les queda? Condenación. No sé, hablando y poniendo todo esto en perspectiva, me es difícil de tomar literalmente esto diciendo que el Padre el que le da, y si el Padre no lo da, entonces nadie puede venir a Jesús. Yo lo entiendo de qué forma. Cuando leí esto, dice, lo quiero volver a leer, 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Y yo lo resucitaré en el día postrero. Entonces, dice que escrito está en los profetas, serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Aquí para mí está dando la clave. Todos serán enseñados por Dios. Y Jesús dice, no que alguno, el verso 46, no que alguno haya visto al Padre, no es que el Padre vino a enseñar personalmente, sino a aquel que vino de Dios. ¿Quién es que vino de Dios? Jesús. ¿Han visto a mí? Han visto al Padre. Y aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. ¿Cómo hace Dios para atraer? A través del Evangelio. A través de la predicación del Evangelio. Amén. Si tú no eres atraído por el Padre, no vas a venir a Jesús. Les voy a dar otro versículo. En Hechos 7:51, estamos con el primer mártir, Esteban. Y él está siendo apedreado. Él comienza a predicar el Evangelio. Y los judíos se enfurecen. Y comienzan a apedrearlo. Y miren lo que dice este hombre a los judíos. Duros de cerviz, incircunciso de corazón y de oídos, el que oye al Padre. Amén. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. A ver, ¿quién es el que convence de pecado y de juicio? Y aquí que está diciendo que ellos están ¿qué? Al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que te atrae a Jesucristo. Es el que te atrae porque Él te convence del pecado y del juicio que está sobre tu vida. Para que tú vengas al Salvador. Y eso es lo que está haciendo Esteban. Les estaba predicando el Evangelio. Usted lee lo que Esteban lo dice. Es tremendo. Y ellos se enfurecen. Duro de aceptar esa palabra. Y aquí les dice claramente, ustedes siempre resisten. Ustedes no son atraídos por el Padre. Porque lo que el Padre les dice, no lo quieren escuchar. Jesús en otra ocasión les dice, si me creyeren a mí, si creyeren a Moisés, me creyeren a mí, porque Moisés de mí habló. Amén. Entonces, ¿cómo lo entiendo yo? Es que Dios quiere atraer a la gente. No es que Él quiera atraer a uno y no quiere atraer a otros. Aquí Él está haciendo una obra con Esteban, con esta gente. Y Esteban claramente les dice, ustedes resisten. Ustedes no quieren ser atraídos por Dios. Y si tú no eres atraído por Dios, tú no vas a conocer a Jesucristo. Tiene que ser el Padre que te atrae. ¿A qué se está refiriendo? No es que tú... No es tu obra, no soy yo que me voy a ganar. Es el Padre que va a hacer la obra salvadora, Jesucristo. Amén. Es Jesucristo. El Padre es la obra salvadora a través de Jesucristo. Y tú tienes que ser atraído al Padre a través de Jesucristo. No tú, no yo, no mi religión, no mi obra, no. Tienes que ser atraído. No sé si me puedo explicar. A veces es difícil de explicarlo, ¿verdad? Porque cuando yo leí eso dije, aquí como que realmente está diciendo, si no fuera atraído por el Padre, no puedes venir a mí.
Pero me cuesta conciliar eso con los otros versículos que yo les di. Me cuesta reconciliarlo. Y creo que la mejor forma de entenderlo, juntando todos esos versículos, como está diciendo aquí, el que oye al Padre y aprende de Él, viene a mí. Y todos serán enseñados por Dios. Por lo tanto, mi conclusión es que Dios quiere atraer a todos. Pero aquel que se deja atraer, amén, va a venir a Jesucristo. Pero es Dios que hace esa obra. Eso es lo que es difícil tal vez de aceptar. Que no somos nosotros. Es Él. ¿Qué pasó? En el verso 66, volvamos a Juan 6, 66, que desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y no andaban con Él. O sea, mucha de la gente que lo estaban siguiendo dejaron de seguirlo. ¿Por qué comenzaron a seguirlo? ¿Por qué? Por el pan y los peces, por el milagro. Es como que dijeran, bueno, cuando había palabra o pan natural, te seguimos. Pero cuando hay palabra de vida eterna que confronta, ahí no te seguimos. Como dije, la palabra reveló la intención de sus corazones. Cuando la gente se va porque se predica la palabra por el Evangelio, no hablo de legalismo, estoy hablando de la palabra, está revelándose la intención de su corazón. Es como que dijeron, te seguimos mientras las cosas van bien, pero en cuanto van mal, nos vamos, chao. Si, milagro de multiplicación de pan y peces, hagámoslo rey. La cosa va a ir bien con este. Este nos va a arreglar todos los problemas. Y cuando se dan cuenta que, oh, no es así, más bien nos está prometiendo que en el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Y te dice, yo estaré contigo, no te quito los problemas, sino que voy a estar contigo. No es tan atrayente la propuesta. Si tú me bendices, yo te sigo. Pero en cuanto se vuelva difícil, olvídate. Me voy. También, exactamente. Dice que, aquí dice, ¿eso os ofende? Cuando dice diablo, tal vez no es literalmente diablo, sino que la traducción también implica calumniador, o sea, alguien que lo iba a traicionar. Amén. Pero hay unos que desertaron, otros como Judas, seguían con la apariencia. Me doy a entender, algunos van a irse, otros van a permanecer ahí por conveniencia. Porque Judas permaneció, a pesar de que escuchó eso, él permaneció ahí por conveniencia. Y
a la final otros que permanecieron por resolución. Los discípulos, Pedro les dice, ¿a dónde iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Conocemos y sabemos que tú eres el Cristo. O sea, cuando a alguien se le presenta el Evangelio, a la final hay 3 reacciones, pero en sí se resumen a 2. O rechazas o aceptas. Puedes rechazar y aparentar y seguir. Algunos persisten a la iglesia. En lo práctico, algunos vienen porque, bueno, es un club social, no tienen nada que hacer, les gusta el ambiente. Y está bien, por un momento. Tal vez eso los atrae y luego la palabra hace la obra. Pero si esa es la razón que vienen a la iglesia toda su vida, se están engañando. Algunos vienen buscando, y es verdad, comida, está bien, ok. Algunos vienen por buscar una buena muchacha, un buen muchacho, porque saben que en la iglesia, ¿me entiende? Hay buenas muchachas y buenos muchachos. Bueno, en fin. Pueden venir por interés propio, por razones no correctas. Pero Dios sabe. Otros, porque creemos que Jesús es el Hijo de Dios. Y sabemos, o sea, lo que está diciendo Pedro es, ok, si yo me salgo, si yo me voy con ellos, ¿a dónde más voy a ir? ¿A dónde? ¿Los budistas? Me voy a reencarnar en una... Y no lo hago despectivamente, ¿me entiende? Pero... ¿me entiende? O sea, de verdad, ¿qué religión nos ofrece? Hermano, el cristianismo, lo que el cristianismo nos ofrece, el Cristo nos ofrece, es vida eterna. Es la verdad, no la mentira. Yo soy la verdad. O sea, si yo me digo, no, voy a seguir una mentira, no sé si me puedo dar a entender. Pedro le está diciendo, ¿a dónde? Tú tienes palabras de vida eterna. Las otras palabras son no de vida eterna, de muerte temporal, que no tienen sentido, que no están fundadas en la verdad, están fundadas en ideas de humanos. ¿Me entiende? ¿Cómo podemos saber? O sea, imagínense, ¿una vaca? ¿Que yo voy a ser una vaca? Y créame, no lo estoy haciendo para burlarme, porque es triste. ¿Me entiende? La gente que cree eso, se aferran, pero está basado en una mentira. A la final es una mentira. Es una mentira. Jesucristo es la verdad. El pecado es real. La condenación es real. ¿Me entiende? Y solo la sangre de Jesús, Él murió, Él resucitó. Esa es la verdad. Todo el resto es mentira. Mentira. ¿A dónde, hermano? Todos los que estamos aquí, que tomemos conciencia, que decidimos abandonar a Cristo, no sé usted, hágase esa pregunta, ¿a dónde más va a ir usted? ¿A dónde más? Y quiero concluir con ese pensamiento. Cuando estamos tentados a descarriarnos, bueno es recordar los principios antiguos y que nos mantengamos en ellos. El Evangelio, la sencillez de los principios del Evangelio. Recordemos siempre la pregunta de nuestro Señor. ¿Nos alejaremos y abandonaremos a nuestro Redentor? Porque Jesús les dice la pregunta a ellos. ¿Queréis acaso iros también vosotros? O sea, imagínense, qué fuerte, ¿no? No les dice, quédate por favor, no se vayan discípulos, no me dejen solo. Por favor. No les dice, oye, ¿quieren irse? Parecerá fuerte, parecerá que el pastor nos está echando. No. Porque esa es la oferta. O sea, o la tomas o no la tomas. Me doy a entender, no es que te estamos echando y no queremos que te vayas, pero esto es, o lo tomas o no lo tomas. ¿Quieres irte? O sea, qué tremendo, ¿no? ¿Queréis iros? Nos vamos a alejar de nuestro Redentor. ¿A quién podemos acudir? Él solo puede dar salvación por el perdón de pecados.
Esto solo da confianza, consuelo y gozo, y hace que el temor y el abatimiento huyan. O sea, cuando queremos descarriarnos, queremos tirar la toalla, hagámonos esa pregunta. ¿A dónde voy a ir? ¿A quién estoy rechazando en sí? ¿La iglesia? No, a Jesús, el Redentor. Amén. Que ese pensamiento, ¿sabe lo que va a quitar? Todos tus temores y todo tu abatimiento. Y vas a descansar en Él. No hay otro lugar, mis hermanos, no hay otro lugar que Jesucristo. Gloria sea al Señor, que el Señor Jesucristo nos ha hablado a nuestras vidas y entendemos las razones por las cuales seguimos. Espero que usted las entienda y que usted lo siga como los discípulos. Y que si alguno de nosotros está tal vez, no me malentienda, no le estoy diciendo, tú eres Judas. No, pero tal vez estamos en el estado de Judas. ¿A qué me estoy refiriendo? Que sabemos, pero seguimos poniendo la apariencia por conveniencia. Espero que este mensaje provoque en nosotros la resolución que tuvo Pedro a seguir. ¿A dónde más voy a ir? Yo te voy a seguir a ti. Aunque, imagínense, estos hombres, aunque los están apedreando, decían, ¿a dónde más quieres que vaya? Apedréame, pero yo no voy a dejar a mi Redentor, porque no tengo más. Si tú me vas a apedrear porque me agarro de Jesucristo, pues apedréame, trátame mal, haz la que tú quieras, pero yo no me voy a dejar a mi Redentor, porque no tengo ningún lugar a donde ir. Espero que estas palabras que hemos hablado hayan sido de bendición para usted, por lo menos lo han hecho para mí. Una de las cosas que me ayuda bastante es que Jesús, el predicador, no convenció a todos. Por lo tanto, puedo solamente descansar en Él. Trataré mi mejor esfuerzo de predicar el Evangelio lo mejor que pueda, con defectos sí, pero Él es el que va a convencer. Y seguiremos ofreciendo el pan de vida. Y eso, nada más. Seamos 12 y de entre los 12 haya uno traidor, no importa. Seamos 100 o 1000, pero asegurémonos de tener las razones correctas y los motivos correctos. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué les parece si oramos? Oremos un momento. Amén.